Buenos días, compañeros y compañeras de Matemática 1. Pues en esta ocasión vamos a hablar un poquito de la guía 5, que trata de relaciones. Entonces vamos a empezar con el ejercicio 1 de la guía 5. Voy a empezar con lo más fácil, que es en el literal A. Me piden el producto cartesiano de A con B, es decir, A por B. Entonces primero escribimos el conjunto A, que está definido acá, y que está formado por los siguientes elementos. Luego escribo el signo de por y escribo los elementos del conjunto B, que es un conjunto discreto porque tiene o está formado por números naturales. Entonces el producto cartesiano de A por B nos va a quedar de la siguiente manera: 1,3, así. 1 en X, 3 en Y. Ahora 1,5. 1 en el eje X, 5 en el eje Y. Luego 1,6. 1 en el eje X, 6 en el eje Y. Y sigo. Ahora 2 con 3. Entonces tengo 2 en el eje X, 3 en el eje Y. Ahora 2 con 5. 2 en el eje X, 5 en el eje Y. Ahora 2 con 6. 2 en el eje X, 6 en el eje Y. Luego 3 con 3. 3 en el eje X, 3 en el eje Y. Luego 3 con 5. 3 en el eje X, 5 en el eje Y. Y luego 3 con 6. 3 en el eje X, 6 en el eje Y. Y ese es el producto cartesiano de A con B. Entonces ese era el literal A de el ejercicio 1, guía 5. Vamos a hacer el literal D, que dice que hay que realizar el producto cartesiano de C con B. Producto cartesiano de C con B. Entonces primero escribo el conjunto C. Escribimos los elementos del conjunto C. Uy, perdonen. Y luego escribo los elementos del conjunto B, que están aquí. 2 con 4. Y ahí sacamos el producto cartesiano. Primero sería 3 con 2. 3,2. Luego 3 con 4. 3,4. Luego 5 con 2. 5,2. Luego 5 con 4. Miren qué fácil es. 5,4. Luego 6 con 2. 6,2. Luego 6 con 4. 6,4. Y ese es el producto cartesiano de C con B. Voy a hacer ahorita el F. A menos B por C. F. Dice que hay que hacer A menos B. Y el producto de A menos B va con C, el producto cartesiano. Va, miremos. Primero vamos a hacer A menos B. Es decir, los elementos de A que no están en B. Eso es A menos B. Entonces primero escribo el conjunto A, que está formado por los elementos 1, 2 y 3. Conjunto A está formado por los elementos 1, 2 o 3.
Escribo el signo menos. Y ahora escribo los elementos del conjunto B. Estoy haciendo A menos B. Y los elementos del conjunto B son 2,4, 2 y 4. Entonces aquí, ¿qué elementos de A no están en B? Eso me pregunto cuando yo calculo A menos B. ¿Qué elementos de A no están en B? Y se nota que todos los elementos de A no están en B. Entonces la respuesta es 1, 2 o 3. ¿Qué elementos de A no están en B? Todos los de A no están en B. Por eso me resulta el conjunto A. Ahora hacemos el producto cartesiano de A menos B por C. Entonces primero escribo los elementos de A menos B, que resultaron estos que están acá, ¿ve? Y luego escribo el conjunto C. Este conjunto C lo voy a ir a traer de ahí arriba. Está formado por 3, 5, 6. 3, 5 o 6. Y continúo. Aquí está súper fácil. Entonces sería 1,3, 1,5. Esto es bien fácil, no hay por qué decir no entiendo. 1,6, 2,3, 2,5, 2,6. Ahora 3,3. Así de fácil se hacen. 3,5. Y de último 3,6. Entonces obtuvimos 9 elementos. 9 pares ordenados. Va a ser el literal F. Voy a hacer el J. J dice A menos C por A intersectado a C. J A menos C. J A menos C. Con el producto cartesiano de A intersectado con C. Vamos a calcular el producto cartesiano de A menos C con A intersectado con C. Primero calculemos A menos C. Es decir, lo que está dentro de los paréntesis es lo primero que se calcula. Entonces escribo el conjunto A, que está formado por estos elementos, 1, 2 o 3. Escribo el signo menos. Y el conjunto C, si ustedes se fijan, es este o este. Está formado por los elementos 3, 5 o 6. Y me pregunto, ¿qué elementos de A no están en C? Eso significa A menos C. ¿Qué elementos de A no están en C? Entonces, ¿qué cosas de A no están en C? Entonces sería el 1 y el 2. Son los elementos de A que no están en C. El 1 o el 2. El 3 no lo incluyo porque sí está en C. Vale, ahora calculo A intersectado con C. Calculamos A intersectado con C. Primero escribo el conjunto A que está formado por estos elementos. Ahora el símbolo de intersección. Y luego el conjunto C.
Entonces, la operación de intersección consiste en buscar qué tienen de igual estos dos conjuntos, el A y el C. La intersección es buscar qué tienen de igual o qué tienen en común. ¿Qué tendrán de igual esos dos conjuntos, el A y el C? Lo que tienen de igual es el número 3. Por lo tanto, A intersectado con C está formado por este elemento 3. Ahora hago la operación. Me están pidiendo A menos C, que le escribo por A intersectado con C. Entonces me están pidiendo ese producto cartesiano. Primero escribo A menos C. Y A menos C me resultó esto. Luego escribo el por del producto cartesiano. Ahora escribo A intersectado con C, que es este 3. Y ahora hago el producto cartesiano. Sería 1 con 3. 1,3. Y luego 2 con 3 y no hay más que hacerle. Esta es la respuesta para el literal J. Va, al menos así de fácil se hacen todos los de la parte 1. No hay nada difícil como para decir que voy a dejar el parcial 3 y que va a ser difícil. Vamos a pasar a el ejercicio 2 de la guía. Aquí hay que poner bastante atención, hay que tener mucho cuidado. En el ejercicio 2 de la guía, vamos a empezar con el literal A. Me están pidiendo el producto cartesiano de A con B, A por B. Me están pidiendo el producto cartesiano de A con B, es decir, A cruz B o A por B. Primero escribo el conjunto A, que el A está formado por 1, 2, 3, 4. Luego escribo el por de producto cartesiano. Y si se han fijado, el conjunto B dice que está formado por aquellos números enteros, es decir, X pertenece a los enteros tales que esos enteros están entre -2 y 2. Tales que esos enteros llamados X están entre -2 y 2. Entonces, ¿qué enteros van a estar entre -2 y 2? Pues son -2, -1, 0, 1 y 2. Este -2 incluye por el igual que está aquí. Por eso lo escribí. Y este 2 que está al final se incluye también por este igual. Entonces en el conjunto B me dijeron, X es un entero tal que está entre -2 y 2. ¿Y qué números están entre -2 y 2 y son enteros? Pues estos que acabo de escribir. Entonces aquí el producto cartesiano va a salir bastante grande. Entonces primero es 1 con -2. Luego 1 con -1. Luego 1 con 0. Luego 1 con 1. 1,1. Y de último 1,2. Ahora le toca a este 2. Sería 2 con -2. 2, -2. Luego 2, -1. Luego 2 con 0. 2,0. Luego 2 con 1. 2,1. 2 con 2. 2,2. Y se acabó el 2. Ahora le toca el 3 este. 3 con -2. 3, -2.
3 con menos 1, 3 como menos 1, 3 con 0, 3 en el eje X, 0 en el eje Y, 3 con 1, 3 en el eje X, 1 en el eje Y, 3 con 2, 3,2. Si acabó el 3, le toca al 4 este. 4 con menos 2. 4 con menos 1. 4 con 0. 4 en el eje X, 0 en el eje Y. 4 con 1. 4 con 2. Y bueno, ahí se acabó el producto cartesiano y salió un poquito grande. Cerramos. Va, ese era el producto cartesiano de un conjunto de números enteros por un conjunto de números enteros. Y resultan puntos en el plano cartesiano. Siempre que yo multiplico dos conjuntos discretos, por ejemplo, enteros por naturales o números enteros por números enteros o números naturales por números naturales, en el plano cartesiano me van a salir puntos. Eso hay que grabarlo. Cuando yo grafico el producto cartesiano de dos conjuntos discretos, es decir, naturales por naturales o enteros por naturales o enteros por enteros, me van a dar puntos. Miren aquí, yo obtuve puntos en el plano cartesiano. Eso hay que anotarlo. Vamos vamos a hacer el literal C. Miremos el literal C. Aquí hay que tener cuidado. En el literal C me piden el producto cartesiano de D por E. Y me están diciendo que el conjunto D está formado por números reales entre menos 1 y 2. Miren, D está formado por números reales entre menos 1 y 2. ¿Cuándo es que se pone corchete? Cuando estoy con un subconjunto de números reales. Entre menos 1 y 2 se pusieron corchetes porque están queriendo decir que entre menos 1 y 2 hay infinitos números reales. Voy a escribir el conjunto D con corchetes de menos 1 a 2. De menos 1 a 2. Y pongo los corchetes tal como están, cerrado y abierto. Cerrado, abierto. Escribo el por de producto cartesiano. Ahora escribo al conjunto E, que también está con corchetes porque es un subconjunto de números reales. Entonces escribo menos 5 como menos 1 con esos corchetes. ¿Por qué van corchetes? Porque es un subconjunto de números reales. Menos 5,1. Menos 5, menos 1 es. Entonces, al primer conjunto lo grafico en el eje X, esto apréndanlo. Y el segundo conjunto lo grafico en el eje Y. El resultado va a ser un rectángulo. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando números reales, es decir, aquí como hay corchetes, estoy usando un subconjunto de números reales por, y aquí como hay corchetes, también estoy usando un conjunto de números reales. Cuando yo multiplique números reales en el eje X por números reales en el eje Y, me va a resultar un rectángulo. Esa es otra idea que hay que aprender. Cuando yo realizo un producto cartesiano de números reales
por números reales, me va a resultar un rectángulo que podría ser horizontal o vertical. Entonces, como entre menos 1 y 2 hay infinitos números reales, no puedo escribirlos todos. Y como entre menos 5 y menos 1 hay infinitos números reales, por eso no puedo escribirlos todos. Entonces, por eso de un solo se hace el gráfico. Siempre que multipliquen reales por reales, y grábenlo, anótenlo, siempre que multipliquen números reales, es decir, reales por reales, van a haber infinitos puntos como resultado, por eso resulta un rectángulo. Y no podemos determinar explícitamente el producto cartesiano, es por eso que nos vamos al plano cartesiano y lo dibujamos de un solo. Dibujamos el plano cartesiano. Y voy a poner los números. Aquí sería, esto va a ir en el eje X, menos 1, dice. Y este va a estar en el eje X en 2. Entonces aquí. Este va a estar en menos 5 en el eje Y. Y menos 1, menos 2, menos 3 y menos 5. En el eje Y. Y luego, este va a estar en menos 1 en el eje Y. Ya está aquí. Entonces lo que vamos a hacer, primero mezclar menos 1 con menos 5. Entonces hago, miren, menos 1 en el eje X, menos 5 en el eje Y. Sería aquí un punto, pero lleno. Es decir, un orificio que se llena. ¿Por qué se llena? Porque menos 1 está incluido, es decir, cerrado, y menos 5 también. Entonces, cerrado el menos 1 y cerrado el menos 5 me va a dar un orificio que va a quedar lleno, porque ambos elementos están incluidos. Cerrado con cerrado. Ahora sigo por aquí. Ahora, menos 1 con menos 1. Como menos 1 está incluido por el corchete cerrado, y este menos 1 también está incluido por el corchete cerrado, entonces menos 1, como menos 1 va a ser un punto lleno. Sí, pongo un orificio, menos 1 como menos 1, y se llena, porque ambos están incluidos. Es decir, este menos 1 tiene un corchete cerrado, y este menos 1 tiene un corchete cerrado, entonces resulta un punto que sí va a tener, va a ser incluido, por eso se llena el orificio. Y sigo. Ahora sería, aquí se lo voy a escribir, menos 2 con menos 5. 2 en el eje X, menos 5 en el eje Y. 2 en el eje X, menos 5 en el eje Y. 2 en el eje X y menos 5 en el eje Y. ¿Por qué este orificio va a quedar abierto? Porque el 2 no está incluido, aunque el menos 5 sí. Porque el 2 tiene corchete abierto y el menos 5 sí lo tiene. Entonces, con uno que no esté incluido, es decir, con uno que tenga corchete abierto, el punto no se incluye. Queda así. Entonces, para que estos puntos queden llenos, ambos extremos tienen que estar incluidos. Ahora le toca a 2 con menos 1. 2 con menos 1. ¿Por qué va a quedar abierto? Porque 2 no está incluido, aunque menos 1 sí lo esté.
Es decir, 2 tiene corchete abierto y menos 1 cerrado. Entonces, con uno que tenga corchete abierto, ya el punto no se llena. Para que el punto se llene, los dos deben tener corchete cerrado o incluido. Y luego, aquí se va a dibujar una línea continua. Por aquí dibujamos otra línea y miren que va resultando un rectángulo. Por aquí otra línea. Pero aquí vamos a hacer algo. Y hay que tener mucho cuidado. Vamos a hacer algo. Miren, como este menos 1 en el eje X tiene corchete cerrado, en menos 1 va a estar una línea continua. Como este menos 1 del eje X que está aquí, sí tiene corchete cerrado, entonces va a tener una línea continua, ya está, ¿ves? Ahora me voy a este 2. Como este 2 en el eje X no tiene corchete cerrado, entonces en 2 va a ir una línea discontinua. Aquí hay que tener cuidado, aquí sería una línea discontinua. Algo así. Aquí donde no deben equivocarse. Vuelvo a repetir, como este menos 1 en el eje X sí tiene corchete cerrado, es decir, un corchete que lo incluye, por eso en menos 1 dibujo una vertical continua aquí. ¿Ve? Me voy al 2 en el eje X. Este 2, como tiene corchete abierto, significa que no va a ser incluido en el eje X. Entonces, en 2 va una línea punteada, ahí está, ¿ve? Ahí está una línea punteada en 2. Sigo. Me voy al eje Y. Este menos 5, como sí está incluido, este menos 5 en el eje Y, como sí tiene un corchete cerrado, es decir, sí está incluido, por lo tanto, en menos 5 en el eje Y, una línea continua. Ya está, en menos 5 en el eje Y, dibujo una línea continua. Y sigo. Ahora me voy a menos 1 en el eje Y. Este menos 1, como sí tiene un corchete cerrado, es decir, este menos 1 sí está incluido, quiere decir que va a ir una línea continua en menos 1 en el eje Y. Aquí está una línea continua en menos 1 en el eje Y. Y luego lo que tienen que hacer con el lápiz, sombrear totalmente el rectángulo. Se sombrea totalmente. A mí me va a quedar feo, pero ustedes lo tienen que sombrear totalmente con el lápiz sin salirse del rectángulo. Todo esto se sombrea totalmente con el lápiz sin salirse del rectángulo. Se sombrea totalmente con el lápiz sin salirse del rectángulo. Entonces, estos infinitos puntos que hay dentro del rectángulo representan el producto cartesiano de un subconjunto de números reales que era de menos 1 hasta 2 en el eje X y otro subconjunto de números reales que era de menos 5 a menos 1 en el eje Y. Entonces, cuando yo grafico reales por reales, siempre me va a quedar un rectángulo, a veces vertical, a veces horizontal y a veces parecido a un cuadrado. Esta es la solución para el literal C, D por E. Y aquí escribo que este es el producto cartesiano de D por E. ¿Y por qué resultó un rectángulo lleno aquí? Aquí debe ir totalmente sombreado con lápiz porque infinitos puntos forman el producto cartesiano. Resultó rectángulo por estar multiplicando reales por reales.
Cuidado con esa teoría, que hay que aprenderla y practicarla bastante. Ese era el literal C. Entonces voy a llevarme esto a otra hoja. Ya está. Y vamos a seguir. Bueno, estábamos en el literal C. Cuidado con lo que voy a hacer en el literal D. Me piden el producto cartesiano de A por F. A está formado por estos elementos, aquí los estoy señalando, que son números naturales o enteros. Son números naturales o enteros. Y si se fijan, F son números reales. Aquí en F me están diciendo X pertenece a los reales. Entonces, como el conjunto F es un subconjunto de números reales, ¿oyeron? Como el conjunto F es un subconjunto de números reales, va a llevar corchetes, así. El -3, como no tiene un igual, es decir, no está incluido, lleva un corchete abierto. Y el 1, como sí tiene un igual, es decir, sí está incluido, lleva un corchete cerrado. ¿Por qué lo puse entre corchetes? Porque me están diciendo que F es un subconjunto de números reales, es decir, que los elementos X pertenecen a los números reales. Por eso se ocupan corchetes. En cambio, el A ya me lo dieron entre llaves y por extensión significa que estoy multiplicando enteros, en este caso, o naturales, por reales aquí porque hay corchetes. Cuando yo multiplico enteros por reales, el resultado son rectángulos verticales. El resultado son, perdón, segmentos, no rectángulos. Aquí con cuidado, escriban que cuando multipliquen números enteros por reales, el resultado es un segmento. Y son verticales porque gana el conjunto más grande. Siempre que multipliquen números enteros o naturales por reales, va a resultar segmentos verticales. Entonces, como entre -3 y 1, entre -3 y 1, hay infinitos números reales, es por eso que por extensión el producto cartesiano no se puede determinar, porque entre -3 y 1 hay infinitos números reales en el plano cartesiano. Entonces lo que debo hacer es graficar. Dibujo el plano cartesiano y grafico de un solo porque el producto cartesiano no se puede determinar. Porque en este subconjunto de números reales, entre -3 y 1 hay infinitos números reales. Entonces, el primer conjunto este va a ir en el eje X y el segundo conjunto este va a ir en el eje Y. Entonces, en el eje X me voy del 1 al 4, así, 1, 2, 3, 4. Aquí me dijeron ya. Y en el eje Y me voy de -3 hasta 1. En el eje Y me voy desde -3, aquí voy a empezar, desde -3 hasta 1.
Aquí está 0 y aquí está 1. Entonces lo que hago es empezar a poner puntos. Aquí está 1, menos 3. Miren, aquí tienen cuidado. 1, menos 3 va aquí. ¿Por qué este orificio va a ir abierto? Porque el menos 3 no está incluido, aunque el 1 sí lo esté. Ahora, 1 en el eje X y 1 en el eje Y sería aquí. ¿Por qué este orificio sí se llena? Porque el 1 este está incluido y también este otro 1. Entonces se llena. Y sigo ahora 2, menos 3 sería aquí. ¿Por qué este orificio no se llena? Porque menos 3 no está incluido, aunque el 2 sí. Ahora sería 2,1. Aquí estaría 2 en el eje X, 1 en el eje Y. ¿Por qué este orificio sí se llena? Porque el 1 en el eje Y sí está incluido. Ahora le toca el 3. Sería 3 en el eje X menos 3 en el eje Y. ¿Por qué va abierto? Porque menos 3 no está incluido en el eje Y. Ahora 3,1. 3,1. ¿Por qué si lo lleno? Porque este 1 en el eje Y tiene corchete cerrado, es decir, sí está incluido. Ahora 4, menos 3 sería aquí. ¿Por qué va abierto? Porque este menos 3 no está incluido. Ahora 4,1 aquí. ¿Por qué si va lleno? Porque el 1 tiene corchete cerrado, por lo tanto incluido. Y luego lo que se hace es dibujar segmento, ¿ve? Vertical, me quedó feo. Voy a corregir. Dibujamos vertical aquí. Vertical. 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 ¿Por qué quedaron segmentos verticales? Porque cuando yo multiplico enteros por números reales, gana el más grande. Como los reales están en el eje y el eje Y es vertical, por eso me quedaron verticales. Y esta es la representación de A por F, el producto cartesiano de A por F. Entonces, ¿por qué aquí hay infinitos puntos en este segmento? Porque estaba un conjunto de números reales aquí, ¿ve? Aquí. Vale, en esto hay que poner bastante atención, en donde la mayoría se confunde. Era el literal D. Vamos al literal E, que lo voy a hacer quizás en otra página. Vamos a hacer el literal E. Me están pidiendo el producto cartesiano de E por D. Hay que analizar quién es E. Es un conjunto, es un subconjunto de números reales. ¿Cómo sé que es un subconjunto de números reales? Porque está en notación de corchete. Escribo por y me voy al conjunto D. El conjunto D está así, con corchetes también, lo que significa que es un subconjunto de números reales. Esto va a ir en el eje X, es decir, el primero siempre va en el eje X
y el segundo siempre va en el eje Y. ¿Por qué el resultado va a ser un rectángulo? Porque estoy multiplicando un subconjunto de números reales por un subconjunto de números reales. Entonces, siempre que en el plano cartesiano yo grafique reales por reales, seguro que me va a resultar un rectángulo o a veces un cuadrado. Eso hay que grabarlo, hay que anotarlo. Entonces, como entre menos 5 y menos 1 hay infinitos números reales, y entre menos 1 y 2 en el eje Y hay infinitos números reales, entonces el producto cartesiano no se puede determinar por extensión. Entonces, lo que uno hace es graficar. Solo graficar, no le queda de otra. Y graficamos. En el eje X me voy desde menos 5, aquí está menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, hasta menos 1 que estaría aquí. Y escribo aquí más cosas. Y en el eje Y me voy desde menos 1 hasta 2. En el eje Y aquí desde menos 1, 0, 1, 2 y puedo seguir escribiendo más. Cuidado con lo que vamos a hacer. Entonces ubico el primer punto, menos 5, menos 1. Menos 5 en el eje X y menos 1 en el eje Y estaría aquí. Un orificio. ¿Por qué va a ir lleno? Se llena totalmente con el lápiz o lapicero. Porque tanto el menos 5 como el menos 1 tienen corchete cerrado. Por eso se llena. Porque tanto el menos 5 tiene corchete cerrado como el menos 1. Significa que ambos están incluidos. Ahora seguiría menos 5, 2. Aquí estaría menos 5 en el eje X y 2 en el eje Y. ¿Por qué este orificio no se llena? Porque menos 5 sí está incluido, pero el 2 no. Entonces, con uno que no esté incluido, el orificio queda abierto. Con uno que no está incluido. Es decir, menos 5, 2 es un orificio. ¿Por qué? Porque menos 5 sí está incluido y porque 2 no. Entonces, con uno que no está incluido, queda así abierto. Sigo. Ahora sería menos 1, menos 1. Menos 1 en el eje X y menos 1 en el eje Y aquí. ¿Por qué si lo lleno? Porque tanto el menos 1 del eje X como el menos 1 del eje Y, ambos tienen corchete cerrado. Es decir, ambos son incluidos. Corchete cerrado. Con corchete cerrado se llena el orificio. Siempre. Es decir, para que el orificio se llene, ambos deben tener corchete cerrado. El orificio queda abierto con uno que no esté cerrado. Ahora sería menos 1 con 2 aquí. ¿Por qué va a ir un orificio? Porque el menos 1 sí está incluido por el corchete cerrado y el 2 no. Entonces, con uno que no esté incluido, esto queda abierto. Ahora me voy al eje X. Este menos 5 en el eje X, este menos 5 en el eje X, como sí está incluido, es decir, tiene corchete cerrado, este menos 5 en el eje X, como sí está incluido, es decir, tiene corchete cerrado, va a llevar una línea continua, este menos 5. Ahora me voy al menos 1 en el eje X. Este menos 1 en el eje X, como sí está incluido, es decir, tiene corchete cerrado, entonces este menos 1 va a llevar o lo va a cortar una línea continua.
Este menos 1 en el eje Y, este menos 1 en el eje Y, como sí tiene corchete cerrado, este menos 1 va a llevar una línea continua. Este menos 1. Este 2 en el eje Y, aquí estoy, este 2 en el eje Y, como tiene corchete abierto, lleva una línea punteada, así. Ahí es donde deben tener cuidado, porque si no ponen lo punteado o lo continuo, les puede salir mal en un examen, aunque todo lo demás esté bueno. Y esta sería la solución. Aquí se sombrea totalmente con el lápiz o con un color. Debe quedar totalmente sombreado el rectángulo. Totalmente sombreado. Con un pedazo que no sombreen les va a salir malo. Entonces el producto cartesiano de E por D. Ya está hecho. Va a ser el literal E. Vamos a hacer el H. Voy a llevar otra hoja. El H. Ojalá que les quede claro todo esto. El H. Entonces dice que en el H voy a multiplicar o voy a calcular el producto cartesiano de F por A. A ver, ¿quién es F? Aquí dice que F es un subconjunto de números reales. Están entre menos 3 y 1. Dice que F sus elementos pertenecen a los reales que están entre menos 3 y 1. Reales que están entre menos 3 y 1. ¿Por qué ocupo corchetes? Porque F es un subconjunto de números reales. Aquí me están diciendo X pertenece a los reales. Desde que me dicen que X o sus elementos pertenecen a los reales, me están diciendo que F es un subconjunto de números reales, por lo tanto lleva corchete. El menos 3, como no tiene un igual que lo incluya, el menos 3, como no tiene un igual que lo incluya, corchete abierto. El 1, como si lleva un igual que sí lo incluye, corchete cerrado. Por. Y el conjunto A es un conjunto discreto, ya dado por extensión, y lo escribo con sus elementos. Entonces aquí estoy multiplicando reales por números enteros o naturales. Siempre que ustedes multipliquen primero números reales por luego enteros, seguro que el resultado va a ser segmentos horizontales. Eso hay que anotarlo porque es una idea bien importante. Siempre que multipliquen reales por enteros o naturales, siempre que multipliquen reales por enteros o naturales, seguro que la respuesta son segmentos horizontales. ¿Por qué horizontales? Porque gana el conjunto más grande, que son los reales. Entonces, el primer conjunto va a ir en el eje X y el segundo conjunto va a ir en el eje Y. Eso hay que tenerlo presente. Primer conjunto en el eje X, segundo en el eje Y. Entonces, en el eje X, de menos 3 a 1 aquí. Me voy desde menos 3 hasta 1. Desde menos 3 hasta 1. Y en el eje Y me voy de 1 hasta 4. En el eje Y me voy de 1 hasta 4. En el eje Y me voy de 1 hasta 4. Ahí estoy, ¿ve? Y empiezo a hacer menos 3,1. Sería aquí.
¿Por qué va abierto? Porque menos 3 no está incluido, aunque este 1 sí. Ahora menos 3,2. ¿Por qué va menos 3,2 va abierto? Porque este menos 3 no está incluido. Luego, menos 3,3. Menos 3,3, ¿por qué va abierto? Porque este menos 3 no está incluido. Ahora menos 3,4. Menos 3,4, ¿por qué va abierto? Porque este menos 3 del eje X no está incluido, aunque el 4 sí lo esté. Ahora le toca al 1. 1 en el eje X, 1 en el eje Y. Aquí estoy. 1 en el eje X, 1 en el eje Y. Porque este sí se llena. Porque este 1 del eje X sí está lleno y también este 1 del eje Y. Ahora, 1 del eje X, 2 de Y, 1,2. ¿Por qué también va a ir lleno? Este se llena. Porque este 1 del eje X sí está incluido por el corchete cerrado. Y el 2 también, porque es un conjunto discreto. O elemento de un conjunto discreto. Ahora, 1,3. ¿Por qué si se llena el orificio? Porque este 1 del eje X está incluido y también el 3 del eje Y. 1,4. ¿Por qué si se llena? Porque el 1 del eje X está incluido y también el 4 del eje Y. Los resultados segmentos horizontales, ¿ve? Segmentos horizontales, ¿ve? Segmentos horizontales. ¿Y cuándo es que resultan segmentos horizontales? Cuando se multiplican reales por enteros o naturales. Eso hay que grabarlo. Este es el producto cartesiano de F por A. Y ahí le pueden dar colores. Está en el eje X. Y ya. Bueno, ese era el H. Va esto. Y luego ustedes tienen que seguir practicando porque ya les di todas las ideas importantes para que puedan ustedes repasar. Así que por ahí estamos.